Uf, amigos, agárrense porque lo que acaba de pasar entre Can Yaman y Demet Özdemir es pura dinamita. En serio, la cosa se ha puesto muy interesante. Imagínense esto, Can Yaman, nuestro galán turco favorito, sacó a relucir su lado más tierno y romántico. Y no es que se haya subido a un escenario a cantar, esto es mucho más personal y, créanme, mucho más potente. Al parecer, Can le dedicó unas palabras a Demet que la hicieron literalmente, volverse loca de felicidad. No es que la haya visto saltando de la alegría, pero los que están cerca de ella dicen que está que no cabe en sí de gozo. ¿Y qué habrá dicho este hombre para provocar tal reacción? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque sabemos que ellos dos, aunque ya no estén juntos de forma oficial, siempre tienen esa chispa, esa conexión que hace que todos sus fans se mueran por saber qué pasa. Para ser honestos, a mí me huele a salseo de alto calibre. Muchos dirán que es solo una amistad, que se tienen cariño porque compartieron pantalla y vivieron momentos épicos. Y sí, claro, eso es posible. Pero lo que yo sospecho, y creo que muchos de ustedes también, es que hay algo más. Un mensaje así, tan directo y que provoca tanta euforia, no sale de la nada. Tiene que haber un contexto, un motivo, una razón de peso. ¿Será que Can le mandó un mensaje de texto súper lindo? ¿O quizás fue una nota escrita a mano, a la antigua usanza, que es todavía más romántico? Yo me imagino la escena, Demet recibiendo ese mensaje, leyendo esas palabras y sintiendo ese cosquilleo en el estómago. Imagínense la sonrisa que se le debe haber puesto en la cara. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman, quizás, se dio cuenta de lo especial que es Demet y quiso expresarle cuánto la valora. O tal vez, solo tal vez, está intentando reconquistarla. ¿Quién sabe? Pero lo que es seguro es que la reacción de Demet lo dice todo. Cuando una persona se pone así de contenta por algo que le dice otra, es porque esas palabras tocaron una fibra muy sensible. Y piénsenlo bien, Can Yaman no es alguien que se quede callado. Si tiene algo que decir, lo dice. Y si lo dice de una manera que hace que Demet Özdemir explote de alegría, pues la cosa va en serio. No estamos hablando de un hola, ¿qué tal?, estamos hablando de algo que le ha llegado al alma. Esto me hace pensar mucho en la dinámica entre ellos. Siempre han tenido una química increíble en pantalla, y esa química a veces traspasa la ficción. ¿Será que esa conexión todavía existe? ¿Será que todavía hay sentimientos guardados? La verdad, como fan, te emociona pensar en esa posibilidad. Además, ¿cómo se enteró todo el mundo de esto? Alguien tuvo que haber contado algo, ¿no? O quizás fue Demet misma, en un arrebato de felicidad, que le contó a alguien cercano, y de ahí se filtró. El mundo del salseo es así de rápido. Yo creo que esta pequeña pero potente acción de Can Yaman ha reavivado la llama, al menos para Demet. Y si ella está así de feliz, ¿cómo no ilusionarse? A lo mejor es solo un gesto de amistad, pero un gesto con tanto impacto emocional no es algo común. Ahora la pregunta clave, la que todos nos estamos haciendo, y la que quiero lanzarles a ustedes para que me cuenten todo lo que opinan: ¿creéis que este gesto de Can Yaman es una señal de que quiere volver con Demet? ¿O es simplemente un amigo que ha querido hacerla sentir especial? Quiero leer sus teorías abajo.